Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este mensaje yo lo he titulado La verdad del Evangelio frente a la presión del temor humano. La verdad del Evangelio frente a la presión del temor humano. Entonces, hay una palabra griega muy interesante que aparece en este pasaje y es la palabra aletheias, que quiere decir verdad. ¿Qué tan importante es la verdad? ¿Debemos defenderla? ¿Ser firmes? Puede ser que en ocasiones nos encontramos solos al defenderla. Pues eso fue lo que sucedió con Saulo de Tarso, de Pablo, allí en Antioquía. Cuando se dio cuenta que algunos hermanos no andaban caminando en la verdad. ¿Cuál fue su actitud ante esto? ¿Cómo pudo Pablo resistir a varios hermanos y algunos de ellos de renombre? Posiblemente, ante la vista de los hermanos en aquella ciudad, estos a quienes él tuvo que enfrentar eran superiores a él. ¿Cómo un pecado puede arrastrar a muchos y aún pastores y maestros? ¿Y cómo un error puede ser fatal al mensaje del Evangelio que nos lleva y llevarnos de, o sea, al ser fatal para el mensaje del Evangelio que nos lleva a nosotros de muerte a vida y tornarlo llevando entonces a los hombres transformados de vida a muerte? Entonces estas son las cosas que vamos con la ayuda de Dios a ver. Vamos a orar brevemente por esto. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas aquel que la bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A lo largo de la historia ha habido personas que en medio de corrientes injustas y peligrosas se atrevieron a resistir la maldad. Y una de esas personas fue el ministro Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que en los años del nazismo alemán vio como su iglesia y su nación se dejaban arrastrar por el odio. A pesar del peligro, él se plantó firme, confrontó la maldad con su propia vida. Se convirtió en un faro. Así como vemos a Pablo, a Saulo de Tarso, resistir cara a cara a muchos hermanos, Bonhoeffer nos muestra que a veces para salvar a otros hay que alzar la voz, aunque todo el río vaya en tu contra. Nosotros vemos aquí en los primeros versos, en el verso del 1 al 14, vamos a ver muchas de estas cosas. Pero primero vamos a ver, el pasaje comienza, algunos manuscritos se refieren
a los personajes, en lugar de decir Pedro, dicen Cefas, y el lugar donde ocurre todo es la ciudad de Antioquía. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianus, en Antioquía. Y solamente esa palabra cristiano aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Y una de ellas es ahí, en Antioquía, primera vez. Lucas nos hace ver claramente que ese fue el origen de esa palabra por la cual todos, 2000 años después, todos seguimos llamándonos, aquellos que son seguidores de Cristo, cristianos. Además de eso, aparece también en el mensaje de cuando Pablo está haciendo una defensa ante Agripa, y él le dice, casi me convence a ser cristiano. Y Pedro mismo también la utiliza cuando dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. La mayoría de los estudiosos ven el orden de este pasaje en esta manera. Primeramente, Hechos 10 nos habla acerca de la conversión de Cornelio, y también en los pasajes anteriores, cómo el Señor le hace ver una visión a Pedro en 3 ocasiones acerca de que lo que él ha santificado no llame el inmundo. En Hechos 11 nos habla que Pedro defiende lo ocurrido, esa visita que hizo a Cornelio, porque los hermanos que eran de ese grupo de los fariseos que se habían convertido, le dicen, ¿por qué tú entraste a esa casa? Y comprenden que Dios no hace, Pedro les dice claramente, bueno, porque Dios no hace acepción de personas, el Señor así le enseñó. Y Hechos capítulo 15 nos habla acerca del concilio de Jerusalén, donde se trata este tema de aquellos que son gentiles, o sea que no son judíos, y que se le iba a demandar a estas personas y no se le obligó a circuncidarse. Entonces Gálatas, estamos hablando del caminar histórico de cada cosa, qué fue primero y qué fue después. Después de todo eso, entonces, ¿qué pasa? Lo acontecido aquí en Antioquía, en Gálatas 2:11 nos dice que fue que sucedió este incidente. Era evidente lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Antes de que sucediera lo que pasó allí, era evidente lo que Dios estaba obrando en la vida de los gentiles, etnos, naciones. Era evidente. ¿Por qué? Porque dice claramente en Hechos capítulo 11, versículo 18, que cuando los cristianos de Judea escucharon lo que Dios estaba haciendo, ellos dijeron así. Entonces, oídas estas cosas, callaron. ¿Y qué más hicieron? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos comprendían que ellos primero lo recibieron, y así mismo Pablo lo dice claramente en muchas ocasiones, que Dios trajo el evangelio al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. Pero ellos reconocían que ese arrepentimiento para vida ellos lo necesitaban. Y ahora reconocían en Hechos capítulo 11, luego de que Pablo fue a donde Cornelio y le dijo, no, el Espíritu se derramó allí, igual como nosotros en Hechos capítulo 2. Entonces ellos reconocieron, oh, el Señor. Y fíjense que dice claramente, que glorificaron a Dios diciendo que glorificaron a Dios, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. No que ellos desearon, sino que el Señor le ha concedido, le ha dado a ellos. Entonces, nosotros vemos a Pedro y a Pablo como uno de los personales principales de este pasaje. Nosotros vemos que Pedro fue uno de los 12, y entre los 12, de las 3 personas más cercanas al Señor Jesucristo. No solamente eso, Pedro fue el que proclamó el Evangelio del Reino y llamado a arrepentimiento en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu con poder. Y el Señor utilizó grandemente a Pedro. Y sabemos que de las epístolas o de los escritos del Nuevo Testamento, Pedro tiene 2 epístolas, alrededor de 8 capítulos, muy buenos capítulos que nos enseñan acerca de la doctrina de la iglesia, de la persona del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué nosotros podemos decir de Pablo? Pablo, Saulo de Tarso, fue un hombre que también fue muy utilizado por el Señor. Pablo
era fariseo, perseguidor de la iglesia. Y el Señor lo transformó, cambió a Pablo, como nosotros hemos escuchado ya en los sermones anteriores a este. Y este hombre fue la segunda persona que más, de mayor, o sea, si todo el texto del Nuevo Testamento, el 23% es paulino, el 27% es de Lucas. Lucas, o sea, estamos hablando solamente escribió 2 libros, pero son muy extensos. Pero mayormente la doctrina eclesiástica descansa sobre la teología que Dios reveló a Pablo. O sea, Pablo, a pesar de que no tenía un ministerio que quizás era más visible, como el de Pedro, que estaba en Jerusalén, donde dice que había miles de judíos que creían, Pablo fue misionero, fue el apóstol a los gentiles, y había una iglesia allí en Galacia, otra en Éfeso, había otra en Corinto. O sea que quizás no se veía tan abundantemente el fruto de su trabajo como se notaba en Pedro. Pero al día de hoy nosotros sabemos cuál fue el fruto de la labor de Pablo. Donde nosotros vemos que hay millones de personas que creen en el Evangelio, porque el Señor a través de él llevó el Evangelio a las naciones. Entonces, cada uno tiene un lugar dentro de la familia de Dios. Dios lo utilizó a ambos de una manera muy especial, pero aún los mejores hombres algunas veces cometemos pecados y errores y nos salimos del camino. Pero cuando Pedro, Cefas, vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué nosotros tenemos aquí ahora? Dice que este hombre no solamente fue él, fueron algunos hermanos de parte de Jacobo. Yo estoy seguro que ellos fueron para observar, ver la obra de Dios, lo que estaba sucediendo en Antioquía. La palabra que aparece aquí, de que Pablo le tuvo que resistir cara a cara, es la palabra antistemis, que quiere decir, tuvo que enfrentarlo. Nadie quiere enfrentar a nadie. Personalmente yo prefiero estar tranquilo en mi casa. Y yo estoy seguro que ustedes también. Pero cuando te dicen, mira, tú tienes un familiar, un hijo o un hermano, o tú tienes una situación con tu esposo o tu esposa, y tú tienes que venir a enfrentar eso. Tú dices, oye, yo no quería este problema, ahora lo tengo. Pero tienes que enfrentarlo. Hay situaciones que tenemos que enfrentar. Y es lo que sucedió con Pablo. Era de condenar, él sigue diciendo en ese versículo 11, porque era de condenar. ¿Qué es eso? Que había una falta evidente. Él vio lo que estaba haciendo Pedro y él se dio cuenta, esto se sale del camino. Él acaba de salirse del camino y como ya nosotros hemos hablado en otras ocasiones, cuando alguien está en la senda del Señor, en el camino del Señor, cuando tú te sales del camino, eso quiere decir pecado. Te saliste del camino. Él está haciendo como si el carro, tú vas conduciendo y el carro comienza a hacer un ruido, aquí hay algún problema. Inmediatamente tú dices, ya, aquí hay algo que hay que resolver. Algo está mal. Algo está mal. Ahora, ¿en qué consistía ese mal? Dice que él comía. Él comía con los hermanos, con los gentiles, cuando él estaba antes de que llegaran la gente de donde Jacobo, los demás judíos. Es como cuando tú, no sé si se acuerdan, alguna vez alguien te decía de pequeño, si tú hablas con fulano, tú no eres amigo mío. Entonces uno decía, oye, ahí viene fulano, ya me pongo de este lado. Y ahí ellos de seguro fueron, ¿y qué tú hacías con ellos? No, estaba comiendo ensalada, yo no estaba...
¿Estás seguro? Pues esa gente convencerlo. Te va a contaminar. Dice, oh, pero él tenía miedo. Porque la comida era una señal de comunión. Cuando tú te sientas con una persona a comer, no solamente estás compartiendo la comida, tú estás compartiendo un momento con esa persona, estás fortaleciendo los vínculos. Pedro, al ver a estas personas enviados de Jacobo, tuvo temor. Pero no es Pedro solamente la persona que se le ha acusado de estar comiendo con gente que no tiene que comer. Dice que cuando Jesús en su ministerio, en sus 3 años de ministerio, venían los fariseos y le decían a los discípulos de él, ¿y por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué él come con ellos? ¿Pero qué estaba sucediendo ahí? Jesús dijo, la respuesta de Jesús es porque yo he venido a buscar a pecadores, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Había muchos de esos judíos de ese entonces que ellos comprendían que los fariseos estaban poniendo y demandando cosas que Moisés no mandaba. Y estaban separados. Los hijos de Abraham eran un grupito que se hicieron sumamente religiosos y a todos los que no eran parte de ese grupo entonces lo veían como la gente de la tierra, ellos le decían. Pero nosotros no, nosotros somos aquellos que están preservando la verdad. Pero entonces cuando Jesús vino, Jesús dijo, no, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y comenzó a predicarle a todos esos demás judíos que estaban ahí, que eran publicanos como Mateo, como María Magdalena y muchos otros que estaban en el mundo, y lo volvió a traer. No era que ellos estaban pecando y Jesús estaba ahí no. Porque alguien puede decir y utilizar esto como una excusa. Bueno, Jesús comía con pecadores, pues yo me puedo meter en una discoteca y hacer... Eso no es el punto. El punto aquí es que él estaba llamando a esa gente y esa gente que se sentían olvidados estaban respondiendo al Evangelio por la gracia de Dios. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que Dios está haciendo una obra salvando a gente que estaba perdido, que estaban en tinieblas, trayéndolo nuevamente a Él por la gracia de Jesucristo en arrepentimiento, y que muchos de ellos se dieron cuenta antes diciendo verdaderamente que Dios ha concedido arrepentimiento para vida. Pero entonces ahora vuelven con el tema a pesar de que ya se resolvió en el concilio de Jerusalén. Entonces vemos en los versículos 11 de Hechos nuevamente, que cuando Pedro subió a Jerusalén disputaba con los que eran de la circuncisión diciendo, ellos le decían, ¿por qué ha entrado en casa de incircunciso? O sea, es volviendo a ver cuál era su conducta. Y de ellos decían, y has comido con ellos. ¿Por qué tú entraste a la casa de Cornelio y tú comiste con esa gente? ¿Por qué la insistencia a no comer con gentiles ni pecadores? Uno se pregunta. ¿Por qué siempre vienen con ese mismo tema? Tú estás entrando a comer con ellos. Comer era un acto de comunión, de coinonía, como ya dijimos, y en el mundo hace 2000 o 3000 años atrás, eso era aún mucho más profundo. No tiene la misma concepción que nosotros tenemos hoy. El mundo estaba dividido entre naciones, tribus y familias. En el caso de los judíos y los gentiles, Goyim, había una división no tanto racial, pero de pacto. Era una división pactual. Esta gente, acuérdense que la circuncisión era señal del pacto. Nosotros estamos aquí y si ustedes quieren ser parte de nosotros, ustedes tenían que circuncidarse. Entonces Dios habló y envió su espíritu y ¿qué hizo? Dice que Él hizo que el justo viviera por la fe y enseñó claramente que tantos judíos como gentiles son aceptos por la gracia y por la fe en Jesucristo. Y es claro y evidente por cómo el Espíritu Santo manda a Pedro. Dios se revela por visión, porque también lo dijo el Señor Jesucristo antes de ascender, id y hacer discípulos a todas las naciones, y porque el Espíritu Santo se manifestó de la misma manera que con los judíos. O sea, fíjense cómo Dios está obrando. Dios está diciendo algo y lo está diciendo claro. Y viene y sucede lo de Antioquía donde muchos se arrepienten y que Pablo y Bernabé están allí. Pero entonces van
surge este problema y van y tienen el concilio. Y la iglesia no impone carga alguna a los gentiles que se convierten a Jesucristo, a no ser que se guarden de cierto tipo de comida, de fornicación y de adulterio y de estas cosas como esa. Entonces, ¿qué sucede con Pablo? Con Pedro más bien. Que la palabra de Dios dice claramente en cuanto a lo que él estaba haciendo: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Hay un retroceso en la conducta de Pedro, en la conducta de los judíos que estaban allí presentes y en la conducta, como vamos a ver, de Bernabé también. Hay un retroceso al paso. Es como el caminar del león, que es al paso. ¿Por qué va al paso el león? ¿Y por qué va al paso la serpiente? Porque si va con mucha violencia, se empanta la presa. Entonces él se fue apartando, no dándose cuenta que la conducta de él era réproba, como dice Pablo, porque me di cuenta que no andaban conforme a la verdad. Inmediatamente se dio cuenta. Entonces, también recordaba yo un pasaje, ¿se acuerdan de Lot? Se dice de Lot, el sobrino de Abraham, que él fue moviendo sus tiendas poco a poco, hasta que llegó a Sodoma. Él la fue llevando al pasito. Así mismo fue Pedro, yéndose el pasaje, la idea que te da es que él no se apartó inmediatamente de los gentiles, sino que él se fue yendo al pasito, al pasito, al pasito, al pasito. Se apartó. Quizá él pudiera haber dicho: no, lo que pasa es que yo estoy siendo kadosh, la palabra hebrea que quiere decir santo, separado. Porque Dios, lo santo debe ser separado de lo profano. Soy limpio. Ustedes, yo no sé. Pero dice claramente, ¿acaso él estaba obedeciendo con lo que él estaba haciendo esa ley de santidad que manda Moisés? No. El pasaje no dice cuál era el producto de su acción, y dice claramente: por temor, por miedo a los hombres. Temor y miedo a los hombres. Yo voy a hacer esto porque yo tengo miedo de lo que me va a decir el pastor. Yo tengo miedo de lo que me va a decir tal fulano o fulana, mi esposo, mi esposa. Yo tengo miedo, actuando por temor y no por convicción de Dios. Hay un cántico de esas canciones de Disney que se llama Muy pequeño el mundo es. Y dice claramente, habla acerca del dualismo. El dualismo es muy hebreo, cuando habla acerca de lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Y esa canción dice que muy pequeño el mundo es hay dolor y hay alegría, hay esperanza y hay temor. Y eso me llamó la atención, porque entonces quiere decir que lo contrario al temor es la esperanza, es la fe. Es la fe, la confianza en Dios. Pero cuando el temor te mueve a tomar decisiones. No, yo no quiero tener problemas con esa gente. Vamos a hacer tal cosa. Y la palabra es clara y precisa cuando habla acerca de esas cosas. Vamos a ver algunos versículos. En el libro de Proverbios, capítulo 29-25, dice claramente: el temor del hombre pondrá lazo, te amarra, no te deja ser libre. Yo tengo que hacer tal cosa porque no quiero problemas con esta gente. En Hechos 5:29 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos lo amenazaron a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles: dejen de estar hablando en el nombre de Jesucristo o lo vamos a azotar, van a tener problemas con nosotros. Pero ellos no se dieron a eso. Pero hubo hombres que sí se dieron, como Aarón. Después de que el Señor se manifestó en el monte Sinaí, le dijo a ellos, le dio
el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos, diciéndole claramente, no hagas imagen de nada de lo que está en el cielo, o en la tierra, o en el agua, y no te postres ante ellos para adorarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Después de que Moisés salió, vinieron y le dijeron a Aarón, haznos imágenes que vayan delante de nosotros. Y Aarón lo hizo. El temor a los hombres. Tenemos también a Pedro. A pesar de que, fíjense una cosa, Pedro no era cualquier persona. En ese momento, en el libro de los Hechos, cuando lo amenazaron, fue Pedro que dijo, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso nos enseña a nosotros que este hombre que fue azotado, que padeció prisiones en el nombre de Jesucristo, en algún momento se dio al temor. O sea que nosotros no estamos exentos a que el temor nos pase por encima a nosotros. Ni siquiera porque yo esté predicando esto hoy, ni porque usted se lo lleve para su casa mañana. Tenemos que estar atentos, velando y guardando, siendo llenos de Dios, para que nosotros podamos discernir entre la obediencia, la fe y la esperanza que le debemos al Señor y el temor de los hombres. Para que lo veamos claro. O caminamos con el Señor obedeciéndolo, o voy a caminar porque yo tengo temor de que yo no voy a tener devocional con mi familia, porque yo tengo un hijo que cuando yo le digo, vamos a sentarnos, tengo temor de enfrentarlo a él. Tengo miedo porque me mira feo y me ve como anticuado. Entonces hay o tengo yo la esperanza, no, Señor, yo sé que si yo hago esto, yo sé que tú estás obrando en medio de mi casa. Yo no lo veo, pero yo sé, Señor, que tú estás haciendo tu voluntad. Ve la esperanza en contraste con el temor. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, ¿en qué aspecto de nuestra vida yo me estoy retirando lentamente? Y estoy cediendo terreno, sabiendo yo cuál es tu voluntad, pero a pesar de eso, me voy al paso, como Pedro. Voy sacando los pies. Cuando usted vea gente así, algunas veces no tenga temor, dígale, mira, estoy viendo esto. Ten cuidado. Aunque después te rellenen, digo, hay gente que no aceptan corrección, pero eso también es una mala señal también de parte de ellos. Dice aquí en el versículo 13 que en esa simulación, y la palabra que utiliza está relacionada con la palabra hipocresía, una hipocresía en conjunto, de un grupo de hipócritas, el team hipócrita. En esa hipocresía, dice que participaba Pedro y otros. Dice en el versículo, en Lucas 20, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. Es la misma palabra. Esta gente estaban haciendo una simulación, un teatro. Y estas personas que le mandaron a Jesús estaban simulándose que eran justos, que temían a Dios. Y dice de ellos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, oiga, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Eso es un gancho para ganar tus afectos. Maestro, nosotros sabemos que tú enseñas rectamente. ¿Y qué le dijeron? Y que no haces asesión de personas. O sea, que tú eres a todos los nos juzgas igual. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Oye, todo lo que le están diciendo. Adulando para ganar tu confianza. Oh, claro que sí, ojo. Mira todo lo que me están diciendo. Y dice entonces, viene el veneno. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Porque eso lo iba a causar un problema con las autoridades romanas que estaban estaban administrando a Judea. Y no solamente a Judea, sino a toda la región. Pero miren cómo envuelven
ese bombón en chocolate, pero adentro hay cianuro para matarte. Entonces esta gente estaban simulando una amistad, un amor, pero espérense, ustedes no te sientes a comer con esa gente. Dentro de su corazón había algo, no había un amor pleno por los hermanos de Antioquía. Y duele, porque entonces estas son los discípulos primeros del Señor, que deberían de tener mayor conocimiento y mayor compasión y misericordia. Pedro, ya dijimos quién era Pedro, que no era cualquier persona. Los hermanos y Bernabé, que fue la persona que el Espíritu Santo separó junto con Pablo para el primer viaje misionero y que vio la gloria de Dios a pesar de las dificultades, de hombres y mujeres arrepintiéndose y creyendo. Y volvieron a Antioquía con las buenas noticias de todo lo que el Señor había hecho. Pero ¿qué pasó con ellos? Fueron arrastrados como por un río. Fueron arrastrados por la conducta de Pedro. El mismo Pedro que dice en una de sus epístolas: así que vosotros, amados hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que sea arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Quizá aprendió en el futuro, después de esa situación. Pero vemos que él fue el primero que actuó así, y con él se fueron un grupo. Esa iniquidad lo hizo caer de la firmeza, arrastrado, ceder o someterse a cosas terrenales. Y esa hipocresía, como ya decía, es como un acto, actores. Pero nosotros vemos claramente cuál es la enseñanza de las Escrituras, que el mal ejemplo debe ser confrontado. No podemos dejarlo pasar por alto. No podemos hacernos el chivo loco. Nosotros no debiéramos, que si nosotros vemos algo, bueno, que lo resuelva el hermano fulano, pues él tiene más conocimiento que yo de eso. Y también cuidarnos de comenzar entonces fulano, ¿tú viste lo que hizo fulano y fulano? Vamos a orar por él. No porque sea malo, que quizás tú preocupado, y si tú no tienes una certeza, una seguridad de cómo lidiar con algo, tú le preguntas a un hermano que tenga mayor conocimiento que tú. Pero lo correcto es que entonces se vaya donde la persona que cometió el error, que se acerque a la persona. Y claro, aquí vemos un detalle muy especial. Ese error se cometió enfrente de todos. Entonces, vemos en Tito, que dice también, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que algunos de las personas que estaban en Creta, donde Tito estaba ministrando, tenían una mala conducta. Entonces Pablo le dice, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe. Alguna vez es difícil decirle a los hermanos las cosas, ustedes son unos hipócritas. Pero ahí había una situación difícil y había que ser confrontada. Entonces vemos el último versículo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué tú obligas a los gentiles a que se judaicen? ¿Por qué tú haces eso? ¿Tú quieres que ellos sean como los judíos, pero tú sabes que ustedes tuvieron la necesidad de conocer a Jesucristo y apartarse de esas cosas, porque la ley, a pesar de que es buena, el mandamiento de Dios, santo, justo y bueno, lo único que hace es mostrarte a ti que tú estás mal, que tú eres un pecador, porque es puro, es limpio y nosotros somos pecadores vendidos al pecado. Entonces, Pedro quiere dirigir a los hermanos hacia una dirección que tú sabes que nosotros tuvimos que salir de ahí. Pero cuando vi, observancia, debemos poner atención a nuestro entorno, a lo que sucede en la casa de Dios. Cuidar uno a otro al hermano. Debemos de observar. Si alguien quiere
un argumento bíblico, mírelo ahí. Hay gente que no le gusta que se metan en su vida. Esa es la verdad. Gente que te dice, no, yo vengo a la iglesia aquí, pero no me diga a mí cómo yo tengo que vivir. Oiga, qué mentalidad. El cuerpo, la iglesia, es un cuerpo. Y cuando tú tienes una mano que te duele, el cuerpo entero no está cómodo. Tú no puedes utilizar esa mano libremente. Necesitas buscar medicamentos y atender la herida o el dolor. Por eso es que nosotros tenemos que tener dolor, amor unos por los otros y ayudarnos. Ah, bueno, el hermano tiene un problema ahí con un hijo, allá él. No, yo tengo que, mira, yo creo que tú debes de hacer esto, voy a estar orando por ti. Una labor que quizás no es tan intrusiva es la oración, pero a pesar de eso nos metemos con Dios por el hermano. Señor, acuérdate de él, acuérdate de su hijo, mira que tiene una situación. Es un amor que quizás no es tan evidente, pero está allí. Es una llama del amor interno por uno por los otros, cuando tú oras por alguien. Que alguien te dice, mira, tú puedes orar porque mi mamá está enferma. Y tú dices, ok, yo voy a orar. No te olvides, ora. Entonces, ver la situación. Tenemos que estar como los doctores que observan. Que no andaban de manera digna. Y usted se acuerda que en el libro de Efesios hablábamos acerca de que hay una manera digna de que el cristiano debe de andar. Y nosotros debemos de aprender bien entonces el consejo de Dios para saber qué cosas son correctas y qué no. Qué es bueno y qué es malo y qué es mejor. Eso le llaman discernimiento. El Evangelio demanda una manera de caminar o vivir y es según la verdad. Es según la verdad. Y Jesús decía, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros debemos de aprender la palabra de Dios para poder andar de una manera digna y ver cuando hay algo que no es digno. Entonces nosotros decimos, ok, aquí hay un problema. ¿Qué es lo que sucedió con Pablo? Él vio qué es lo que estaba sucediendo. Él dijo, aquí hay una situación que no puedo dejar pasar por alto. Que no andaban rectamente de la mano con la verdad. Tenemos una medida, la verdad de Dios. No es mi idea, no mi concepto, no de lo que es bueno o malo, sino aquello que Dios ha revelado que es bueno, malo y mejor. Entonces, dijo a Pedro, el primero que actuó mal fue a la persona que él se acercó. Ahora, ¿ustedes saben qué sucede en nuestros países? Bueno, que generalmente cuando alguien comete un desfalco, un decomiso de cargamento de droga, la soga se rompe por el lado más débil, el lado flaco. Viene una persona, un general o una persona de alta sociedad, un empresario, y comete un crimen, el que va preso es el seguridad de la puerta. ¿Y por qué tú dejaste entrar a la gente aquí? Tú eres el responsable de esta tragedia que pasó aquí. Pero no es así lo que las Escrituras nos enseñan. El que cometió el pecado debe de pagar, debe ser reprendido, debe ser llamado a cuenta. Esa es la manera de Dios. Y esa es la manera de la justicia verdadera. No puede pagar el que comenzó la situación, eximirle del problema y que paguen los otros, los más pequeños. Déjame ver cuál de esos hermanos en Antioquía era el más pequeño, para yo entonces echarle la culpa a él y reprenderlo en frente de todito. Dejar que Pedro, no, yo no puedo decirle a Pedro es un apóstol. Yo veo cuál es el más chiquito y el que sea más tímido, porque si veo uno que es medio bravo, ese no. Venga acá usted, Mateito, venga acá. ¿Cómo usted está haciendo mal? No, él fue donde Pedro. Entonces, a la vista de todos, fue reprendido Pedro. ¿Por qué no en privado? Porque la ofensa era de conocimiento de todos.
Comenzó Pedro actuando mal. Lo vieron los judíos que creían y comenzaron también a apartarse. Y también Bernabé también se apartó. Entonces ya eso era un asunto público, eso no era privado. En la sociología, los estudios sociales, dice que hay algo que se llama conformidad social o efecto de grupo. Es un fenómeno bien estudiado en psicología donde las personas, aún sabiendo que algo es incorrecto, se suma al comportamiento del grupo para evitar el rechazo o por una presión implícita. Es un aspecto muy humano y es justamente lo que Pablo señala. A veces, lo que parece normal en un grupo no es correcto y hay que atreverse a romper con esa corriente. Tendemos a que si, bueno, los hermanos actúan así, pues yo también. Si hay una persona ahí que yo veo que todos los hermanos lo ignoran, pues yo lo voy a ignorar también. No, nosotros tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. Y eso va a transformar nuestra vida como iglesia y como cristianos. Si tú siendo judío, es la palabra que Pablo utiliza. Si tú siendo judío vives como gentil, ¿verdad? ¿Por qué quieres que los gentiles se hagan judíos? Alguien lo traduce de esta manera. Al apartarte por temor y actuar con hipocresía, estás ejerciendo una presión implícita que empuja a los gentiles a judaizar, exigiéndole una conducta que tú mismo ya no practicas. Muy correcto eso. Tú te apartaste por temor y actúas con hipocresía y estás ejerciendo una presión implícita que empuja a los gentiles a judaizar, exigiéndole una conducta que tú mismo ya no practicas. Tú le estás exigiendo a ellos, tú quieres ser que ellos, tú quieres agradar a este grupo de personas que vinieron de parte de Jacobo, y tú quieres que estas personas se comporten de una manera que tú mismo no estás haciendo buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Es muy propio de la conducta de los fariseos. Eso es fariseísmo 101. Eso es así. Los fariseos, esa era la acusación que ellos recibían de parte del Señor Jesús. Ustedes atan sobre la espalda de la gente unas cargas que ustedes mismos no le ponen la mano. Entonces ustedes quieren que ellos hagan lo que ustedes no hacen para gloriarse en su carne. No es una gloria que exalte el nombre de Dios, sino, mira, eso se circuncidaron porque yo le dije. No. Ahora, ¿qué nosotros como cristianos debemos aplicar a esa enseñanza? Primeramente, podemos ver algunas aplicaciones en el sentido personal. Como ya hablamos, ¿qué es aquello que te arrastra y puede que otros te vean y terminen arrastrados contigo? O sea, no solamente pensar en aquellas cosas que tú puedes por temor estar siendo arrastrado, sino que también tú estás siendo un ejemplo para los demás. Nosotros debemos de cuidarnos nosotros y procurar también cuidar a los hermanos con nuestra conducta, porque nuestra conducta habla más alto que nuestras palabras. No cedas, evade el poder de esa tentación. Ahora, ¿cómo podemos evadir el poder de la tentación que nos empuja a temer? Buscando el rostro de Dios. Eso es así. Y Jacobo, Santiago, nos dice claramente en su epístola: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra es claramente: busca a Dios, busca al Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Entonces, en la enseñanza de este es clave: busca a Dios. Jesús también decía: orad y velad para que no entréis en tentación. Es una manera de buscar a Dios. Entonces vemos aquí el orar, vamos a ver el orar, el velar y las escrituras. Son herramientas de gracia que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros para poder estar firmes ante el momento de que venga la tentación que nos quiera arrastrar como un río
para que nosotros podamos estar firmes, no porque yo quiero hacerle frente al hermano Cordero, al hermano José Luis, sino porque yo quiero agradar a Dios. Y si yo agrado a Dios, yo le voy a hacer bien a mis hermanos. Pero si yo tengo temor, entonces yo me voy a inclinar tratando de agradarlo a ellos, aunque yo viole la palabra de Dios. Y entonces ese no es el modelo. El modelo es amar a Dios primeramente. Por eso es el mandamiento número 1. Amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, orad y velad para que no entréis en tentación. La oración es comunión con Dios. La oración nos demanda tiempo con Dios, nos demanda conocer a Dios, nos demanda dependencia de Dios, nos enseña, nos instruye acerca ata nuestro corazón a la voluntad de Dios. Nosotros no estamos tratando de inclinar a Dios hacia nuestro deseo, sino que nosotros aprendemos más quién es Dios y oramos conforme al espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Un espíritu que se inclina a buscar la voluntad de Dios, encontrarse con Él y ser fortalecido en lo íntimo con Dios, y el Señor te bendecirá en público. Pero para eso hay que velar. Y eso es algo de lo que hablaba hace un tiempo con mi hermano José Luis. Es muy fácil quedarse durmiendo. Nosotros lo que hacemos, buscar a Dios en oración, no lo hacemos porque andamos buscando que Dios nos acepte más. No, nosotros lo hacemos porque ya hemos sido aceptados por la gracia de Dios, pero necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Amén. La oración tiene el propósito de fortalecernos a nosotros en nuestra vida interior y nuestra comunión con Dios para que seamos más efectivos como herramienta en la mano de Dios en medio de su pueblo. Para ser luz y sal. Pero tenemos que velar. Tenemos que ser consistentes. Porque Pablo claramente cuando habla con Timoteo le dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, tiene su provecho. Si tú vas y le das una vuelta, no sé, al Parque de la Saldilla, a la Reserva, al Parque de los Veteranos, allá en Metúen, eso tiene su recompensa, para poco es provechoso. Pero la piedad tiene beneficio, tiene provecho en esta vida y en la que viene. Entonces nosotros tenemos que buscar, esforzarnos. Es verdad que está frío, a las 4 o las 5 de la mañana nadie se quiere levantar de una cama. Y menos para orar. Pero si te dicen a ti, tienes que estar aquí en el trabajo a las 5 de la mañana, te despiertas a las 3. Porque tú sabes que tú tienes que hacer eso. Entonces nosotros tenemos que ponerle corazón a esto. Amén. Nosotros tenemos que ponerle deseo de encontrarnos con Dios. Porque tú tienes situaciones con tus hijos, tú tienes situaciones con el empleo, el trabajo, con la casa, con la salud, y necesitas fuerza para que puedas estar firme ante las tentaciones del diablo y situaciones como esta que buscan destruir la verdad. Entonces necesita velar, necesita orar y necesita también la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprensión. O sea que tú cuando vayas a reprender al hermano, tú no debes de ir con tus propias palabras. Tú debes de conocer bien la palabra de Dios para que entonces tú puedas reprender con mansedumbre, pero con templanza. Eso quiere decir con un espíritu afable, pero un espíritu firme. Entonces, hay allí donde esa palabra reprensión, es que sea capaz de convencer, hermano, he aquí el pecado. No, hermano, yo creo, me parece a mí, yo pienso, no. He aquí el pecado, esto es claramente un pecado. Míralo ahí donde lo dice la palabra, arrepiéntete y vuélvete a Dios. La palabra es precisa, tenemos la oración para buscar a Dios en intensidad, velando, pero tenemos que comprender bien hacia dónde el Señor nos está dirigiendo. ¿En qué? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está lo que es mejor?
Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz. Y la reprensión de la disciplina son camino de vida. O sea, fíjense cómo la palabra dice claramente, la reprensión tiene el propósito para aquellos que creen de llevarlo a la vida. No intentemos ignorar eso. Ah, no, yo soy cristiano. No, tú debes, alguna vez vamos a fallar, como Pedro, que era un hombre fiel y verdadero, pero que cometió esa falta ahí, se desvió del camino. Y gloria a Dios que Pablo estaba ahí. Alguien lo puede ver como salió Pablo como con un cinturón como el de la lucha libre de ese pleito. Le di un boreslam, un estrellón a Pedro ahí enfrente de todos los hermanos en Antioquía, que se escuchó allá en Jerusalén. No, ese no es el propósito. El propósito fue que él lo vio a Pedro, a los hermanos, a Bernabé, siendo arrastrado por el error, un río del error, y él tuvo que tirarse en el medio a rescatarlo a ellos, primeramente a Pedro, porque lo amaba y porque amaba a Dios y el Evangelio de Cristo. Ahí es que está el corazón, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Que el hermano vuelva a la senda. Tú no quieres, no nos gozamos. Ah, mira, yo tengo más santidad que los... No, es caminando juntos porque somos un cuerpo. Y necesitamos entonces ser de esta manera. Ser de esta manera. Que dice bien claro también la palabra, es mejor la represión manifiesta que el amor oculto. Es mejor. Entonces la pregunta, ¿mi vida camina recta con la verdad o solo aparenta? Dios apareció a Abraham y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Eso es ser maduro, una persona plena, completa en mí. Que es el propósito que tiene las Escrituras, que dice que cuando nosotros, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. El propósito es que tú estés totalmente capacitado en Dios para tú seguir obrando, haciendo bien en el nombre de Jesucristo, siendo luz y sal en la tierra. Sin esa reprensión, cuando sea el momento, no podemos hacer eso. Y entonces, pidamos a Dios que corrija nuestras faltas y nos forme, que nos guarde y nos reprenda cuando nos salimos de la senda, poniendo hermanos fieles como Pablo en nuestro camino. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, por tu misericordia, porque verdaderamente nosotros necesitamos cada uno de estos aspectos de los cuales describe tu palabra, de estar atentos unos a otros, ayudarnos a extender la mano cuando el error arrastra a mi hermano o cuando me arrastra a mí. Señor, te suplicamos para que tu comunión, la comunión contigo, nos fortalezca para poder resistir al enemigo de las almas, para poder, oh Señor, ser fiel a mi hermano, miembro de tu cuerpo, en momentos de debilidad, y para que nosotros, oh Señor, seamos llenos de tu palabra, discerniendo bien qué es lo bueno y qué es lo malo y lo mejor. Mira, Padre, que te pedimos por tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.